Buen día a todos. Hoy es una espléndida mañana desde la Asociación Psicoanalítica Argentina, en la que vamos a presentar la clase magistral a cargo del doctor Norberto Maruco. Mi nombre es Gabriela Goldstein, soy presidente de la APA y es un honor para mí haber inaugurado las clases magistrales de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Norberto Maruco es un colega muy querido y es un gran honor para nosotros poder contar con esta clase en la que va a abrir temas que nos preocupan y nos interesan a todos en la clínica, en la práctica clínica y en las conceptualizaciones. Norberto Maruco hace mucho tiempo que trabaja e indaga para entender lo que se llama la contemporaneidad. Todos somos hijos de nuestra contemporaneidad. Pero Norberto ha indagado de una manera muy profunda, fundando y refundando, indagando en una metapsicología para hoy, para las cuestiones que nos convocan desde la clínica. Yo voy a leer un breve currículum de Norberto y les quiero contar cómo va a funcionar esta clase magistral y después de leer el currículum le voy a dar la palabra. Va a hablar Norberto. Después le van a hacer preguntas la licenciada Cristina Rosas Salas, que es nuestra secretaria científica, y a continuación el doctor Raúl Tebaldi, que es el secretario del instituto. Azucena Tramontano nos va a acompañar en las redes y va también Azucena, por supuesto, es un miembro muy importante del instituto. Quiero decir que estamos honrados especialmente en que Norberto sea el director del instituto de nuestra gestión, junto con Raúl Tebaldi como secretario y con Azucena Tramontano, que están trabajando en una gestión para lo que llamamos una APA joven, una APA puesta a punto en estos tiempos. Entonces, quería decirles eso. Yo no sé bien, porque Norberto nos reserva siempre sorpresas en sus presentaciones y creo que eso es lo más atractivo. Siempre aparece algo nuevo en lo que él nos dice. Lo que quiero poner el acento es que hay un permanente desarrollo, podría decir único, pensando en la metapsicología e indagando desde las profundas raíces freudianas. Recién teníamos un diálogo interesante que espero que se dé entre todos, para seguir desplegando estas cuestiones que lo llevan a dialogar con muchos psicoanalistas del pensamiento contemporáneo, actual, y poder formular también ideas propias de mucho peso. Voy a nombrar algunas al pasar nada más, que tampoco sé si son las que Norberto va a querer desarrollar, porque tiene mucho para decir, pero por ejemplo la idea de las zonas psíquicas, la pregunta por la repetición y por lo que tiene que ver con la desmentida y un concepto de fetiche que no es exclusivamente defensivo, llamado fetiche virtual. Son algunas de las cuestiones que nos ponen en la punta del pensamiento psicoanalítico contemporáneo con Norberto. Hay muchas más, por supuesto, en la vasta bibliografía que tiene Norberto en sus libros y también en la revista de APA y en muchos otros escritos y compilaciones, pero pienso que esta forma de pensar en la que se abren cuestiones que tienen que ver también con un campo ampliado contratransferencial y un campo analítico ampliado que involucra e implica al analista de una manera singular y permite hacerlo resonar en aquello que está más allá de la palabra o lo que todos hoy estamos pensando en relación a los puntos de anclaje de aquellos significantes que no alcanzan o que desbordan lo decible. Este es el punto en el que hoy nos encontramos. Podemos pensarlo en los anudamientos con lo real, en los anudamientos que van más allá de la represión y en todo aquello que atañe a las patologías, por ejemplo, del acto, de la violencia y los padecimientos actuales. Es decir, interpretamos solamente o trabajamos de múltiples formas, como nos va a mostrar Norberto, que siguen estando dentro de una posibilidad de ser conceptualizados
como creo que pocos colegas lo han podido hacer, con rigor, con fuentes muy ricas y con un pensamiento creativo personal que se sostiene desde Freud en adelante en su propio legado y su propia forma de abordaje clínico. Luego de esta presentación voy a leer el currículum muy breve. El doctor Norberto Carlos Maruco es actualmente director del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es miembro pleno de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Fue presidente de la APA entre 2004 y 2008. Recibió el premio CONEX, diploma al mérito en humanidades, disciplina psicoanálisis en 2006. Entre sus funciones institucionales, fue secretario científico de APA, coordinador científico de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, primer presidente del primer comité editorial para América Latina del International Journal of Psychoanalysis, miembro del Analytic Practice and Scientific Activities Committee de la IPA y chair de la Comisión de Educación de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, profesor asociado de la UBA de 1974 a 1977. Se desempeñó como conferencista en las universidades de Salvador, la UCES, Pavía y Padua, San Marcos en Perú, San Pablo, Brasil, y el Instituto de Investigación en Psicoanálisis, IRPA, que preside Máximo Recalcati en Milán. Periódicamente en instituciones psicoanalíticas latinoamericanas y designado presentador oficial por el Congreso Psicoanalítico Internacional de Berlín de 2007 y de Barcelona 1997. Autor del libro Cura Analítica y Transferencia. Coautor de varios libros editados en Argentina, Italia, Francia, Inglaterra y Brasil. Bueno, este es un breve currículum en el que tenemos también la posibilidad de acceder a la riqueza del pensamiento de Norberto, que se ha desarrollado en el ámbito clínico, en el ámbito teórico, como dije, con una fuerza bastante excepcional, y por otro lado, en un lugar que consideramos todos fundamental, que es la revalorización que siempre estuvo presente en él del lugar de la institución, el lugar de la formación y el lugar de la transmisión del psicoanálisis como una disciplina o ciencia del diálogo, como decía Willy. Dicho esto, y hay mucho más para decir de las ideas de Norberto, pero no quiero adelantarme a lo que él nos va a presentar ahora. Norberto, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gaby. Los elogios me han colmado, digamos. Son, me parece, excesivos, pero los hace. A ver, porque me parece que es el título de una conferencia magistral tiene algo de especial en mi institución. Creo que es la primera vez que aparece esa manera de funcionar. Pero quiero agradecer, lo pensé anoche, a todos mis alumnos de seminarios de APA. Yo saqué la cuenta y llevo 43 años de ininterrumpida dictado de seminarios. No dejé nunca en ninguno de esos años de dejar de dictar seminarios. Entonces, todos los alumnos que tuve ahí han contribuido a algo que yo pienso que uno aprende enseñando, ¿no? Y también quiero agradecer a mi grupo de investigación, que tenemos más de 20 años trabajando, y tengo que agradecer también a mi grupo de seminario de posgrado, que también tiene más de 20 años, con los cuales, la verdad, vuelvo a decirles, han sido los lugares donde pensaba cosas, las largaba en esos grupos, escuchaba lo que me decían y creo que me enriqueció junto con mis pacientes y amigos muchísimo. Entonces, este agradecimiento en particular. La otra cosa que quiero decirles es que cuando
me invitó Gaby a esta actividad, pensé mucho de qué podía hablar. Tengo muchos temas realmente para hablar. Estos años de COVID he hablado mucho, he estudiado mucho, he pensado mucho, pero quise transmitirles uno de los puntos en el psicoanálisis contemporáneo que hace, que son críticos, que mueven posiciones, que estabilizan y desestabilizan, que son por un lado la pulsión y por otro lado la contratransferencia. En primer lugar, quiero decirle qué es el psicoanálisis contemporáneo. Más allá de que el título es agradable, es lindo, yo creo también que comienza, yo diría, para mí, por lo menos en esto no hay demasiados estudios, salvo Fernando Uribarri, que lo sitúa también como yo, en el Congreso de Londres de 1975, frente a un congreso internacional sobre permanencias y cambios en el psicoanálisis. André Green es elegido el orador principal por Europa, junto con o enfrentando a un representante de Norteamérica que estaba por la permanencia y Green estaba por el cambio. Bueno, en este cambio que propone Green, muy poco entendido en aquella experiencia. Yo me acuerdo que Madé me contaba que a ella le impresionó muchísimo la presentación de Green, pero que ella se daba cuenta que en el resto de la gente había como un desconocimiento de la postura de Green. Y no quiero volverme a Green, sino que creo que ahí sentó las posibilidades de un análisis diferente del análisis clásico, ¿no? Esto no es peyorativo con respecto al análisis clásico, sino que digo que es diferente. La diferencia estaba en un punto que el psicoanálisis contemporáneo ha acercado desde diversas posturas, y es que la condición de analizabilidad ya no dependía del analista, dependía de la dupla. Era claro que hasta ese momento existía un poder objetivante en el análisis clásico, por el cual yo, analista, decidía quién se podía analizar y que había personas no analizables. Bueno, lo que él plantea en ese momento es que el análisis, la decisión de análisis, es una decisión de dos. Y la clave es que un analizado podía ser no analizado por un analista, pero sí por otro. Esto, dicho así, parece natural, obvio, digamos, ¿no? Pero piensen que en el año 75 no era así. Había una decisión donde el otro, el analista que estaba arriba, tenía todas las decisiones y todo el poder. Esto del poder lo vamos a ver a lo largo de la charla, en algunos momentos otra vez como muy importante y muy complicado y complejo en el psicoanálisis contemporáneo. La otra cosa que planteó en el año 75 fue la existencia de otros mecanismos que actuaban en el psiquismo. Ya no es solo la represión. Piensen que eso es un punto también complicado para situar en el psicoanálisis. Piensen que yo en el año 78, en mi primer trabajo que presenté a la revista, yo era muy joven, tenía 39 años, 40, hablé de narcisismo, escisión del yo y Edipo, para hablar justamente de la presencia de un narcisismo sostenido por la desmentida que creaba un inconsciente de la desmentida. Yo en ese momento no lo había leído a Green. Sí tenía cierto conocimiento de Octave Manoni, que también había preconizado un aspecto importante de la desmentida, que era no ser patológica. Fíjense que esto, dicho así, otra vez parece natural, pero en aquel momento desmentida era perversión. Y todo lo que desmentían eran perversos. Entonces,
las excentricidades de los neuróticos, como desarrollaba Freud, esas locuras privadas que desarrolló después Grimm, o muchas cosas que desarrollaron los post-lacanianos, empezaban a quedar incluidas en un nuevo psicoanálisis que no descartaba ese análisis, porque no descartaba a esos pacientes como perversos. Entonces, también se da en ese momento algo que es un cambio en la psicopatología. Ya la psicopatología no es neurosis, perversión y psicosis y una práctica clínica enfocada en la neurosis prácticamente, sino que empieza a haber una nueva aparición que ya era antes de Green, que eran los pacientes borderline, los que Green llamará pacientes límites, y distintos autores llamaron de diferentes formas. Pero digo, ya empieza a haber, yo llamé eso como zonas psíquicas, ¿no? Diferentes zonas que son funcionamientos mentales en el psiquismo, pero en todo lo que aparece, y que es lo que a mí me interesa destacar, es que eso que estamos describiendo en los pacientes también pasa en los analistas. También los analistas tenemos locuras privadas. También los analistas tenemos pulsiones destructivas. También los analistas tenemos lo que se llamaban núcleos psicóticos o momentos psicóticos. Entonces, esto es importante porque da en algún nivel una condición de simetría. Yo no soy más el poderoso, pleno de salud, con una normalidad exasperante, digamos, ¿no? Sino soy un individuo como otros, con una capacidad fundamental, que es haberme analizado y seguir analizándome. Cuando digo haberme analizado y seguir analizándome, es porque yo pienso que el análisis es interminable, aunque tiene terminaciones de análisis, y que para un analista es como una condición inevitable lo que se llaman reanálisis. Yo quiero decirle que no pienso los reanálisis como reanálisis de 10 años más, no, llamo franjas de análisis. O sea, hay un momento, Madé decía siempre que uno podía intoxicarse si no se analizaba, que el inconsciente se intoxicaba. Bueno, cuando uno nota algún síntoma de intoxicación, lo mejor que puede hacer es llamar a un colega. Cuando digo un colega, digo no tanto llamar al mejor, al más grande, al más importante, sino llamar a alguien que uno le tiene confianza, lo quiere, le tiene afecto, y hacer un tramo de análisis. Un tramo de análisis que vuelva a poner en conexión ese mecanismo príncipe para mí del análisis, que es el autoanálisis, tema que nos llevaría un seminario discutir. Pero creo que es el tema que uno aprende, ¿no? O sea, uno aprende a autoanalizarse, uno aprende a autointerpretarse, a comprenderse, y esto no lo puede perder un analista. No lo puede perder por uno y no lo puede perder por los pacientes. Hubo un momento en la historia analítica que volver a analizarse era como una degradación. Quería que volver a analizarse significaba que uno había estado mal analizado, cosa por el estilo. Y no es así. O sea, más allá de que pudo haber malos análisis o no, o como ahora puede haberlo, el volver a analizarse es volver a buscar confianza en el psicoanálisis. Otro término importante, la confianza en el psicoanálisis se pierde si uno no la ejercita, si uno no vuelve a tener la convicción de que el inconsciente existe. Hecha esta aclaración general, tengo que decir unas pocas palabras acerca de la clínica actual, ¿no? La clínica actual no se destaca, yo diría, por el campo de las neurosis clásicas, ¿no? Es cierto que la sexualidad está presente, que la represión obviamente está presente, pero no en la magnitud que tenía antes. Entonces, uno ve menos fobias, aunque hay fobias, ve menos neurosis obsesiva, aunque hay neurosis obsesiva, y empiezan a aparecer trastornos complejos, por ejemplo, la anorexia, la bulimia, que ponen ya en peligro la vida no solo psíquica, sino la vida física, ¿no?
y que está probado que si no intervenimos nosotros es muy difícil solucionar una anorexia. Entonces, estamos convocados a otro gran paso freudiano discutido en su momento, que es la presencia de la pulsión de muerte. Ya una pulsión de muerte que no tiene las trompetas que hablan de la muerte, sino que más delicadamente uno podría pensar, COVID mediante, ¿no? Que de pronto ese aislamiento, ese no tener contacto con el otro, ese retiro de la pulsión que se mete para adentro, digamos, ese desligamiento pulsional, esa es la función de la pulsión de muerte. Entonces, me adelanto a decirle, 2022, no parecen haber tantos ataques histéricos, pero sí aparece un síntoma que es la privación del amor, la limitación del amor, las dificultades de amar, y aparece otro síntoma, a mi gusto, muy importante, que es no solo la depresión, como quizás la mayor consulta, sino otro síntoma cultural, que es la soledad. Ustedes ya me habrán escuchado decirlo, pero Inglaterra y Japón tienen 2 ministerios de la soledad. Berlín es el país que tiene, la ciudad, que tiene más personas viviendo solas. Japón, los japoneses pagan una cuota de una prostitución psíquica, que es tener a una persona que les hable. Digo, esto tenemos que pensarlo, porque es algo que de alguna manera la relación entre la cultura, la contemporaneidad y el mundo psíquico va empujándolo a una situación en la cual no tenemos mucha salida. Entonces, quiero ahora decirles lo que a mí me define, que lo digo también siempre, como un analista de la contemporaneidad. Yo creo fundamental para mí pensar que el psiquismo humano se crea en la relación entre la pulsión y el otro. Es esa pulsión que, naciendo del cuerpo, como lo decía Freud, se encuentra de pronto con el otro, y en ese encuentro con el otro forma lo que yo llamé el embrión pulsional. Ese embrión pulsional es un embrión psíquico que va desarrollándose la fuerza que nace del cuerpo con lo que le impacta, con lo que le mete, con lo que produce la acción del otro. Cuando digo la acción del otro, no es solo la pulsión y el gran otro, es la pulsión, el gran otro y el pequeño otro. El pequeño otro es no solo el otro de la cultura, que viene a través del lenguaje, como plantea Lacan, sino que es el otro con minúscula, es la madre, el padre, el otro, el semejante, que vienen, ¿saben con qué? Que es importante, con pulsiones. No es el otro receptor de lo que al bebé o a nosotros nos pasó, es el otro que tiene pulsiones que descargan en mí, pulsiones eróticas, amorosas, genitales algunas, abusos sexuales, y también pulsiones destructivas. Estamos viendo en muchos lugares muertes de bebés o ataques a bebés que son espantosos y que provocan un rechazo enorme, pero la constitución humana es así. Acuérdense de Goering, ante la muerte próxima del Führer, la caída del Führer, la mujer de Goebbels, la mujer de Goebbels con 6 hijos, decide asesinarlos a los 6 hijos, porque no podía ella tolerar que vivieran sin el manto del Führer. Despierta a los chicos de edad de tomar cianuro y los va matando uno a uno. Fíjense la relación, ¿no? Niños indefensos, la madre, aprovechando su condición de madre y de confianza que generan ellos, le mete algo en la boca que los mata, literal. Pero ¿cuántos chicos se matan no con una pastilla, con un impulso, con una fantasía, con un golpe, con una mentira, con una degradación amorosa, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles, del otro lado,
aparece en el psiquismo de la mujer de Goebbels, aparece un Führer. ¿Quién es el Führer? El Führer es obviamente Hitler en la realidad, pero en la cabeza de la mujer de Goebbels es un ideal que Freud también describe, pero se queda ahí nomás, digamos, ¿no? En ese punto, no es solo el líder de las masas, es el líder que tenemos dentro nuestro y al cual apelamos para poder decidir nuestra vida y la vida de los otros. Uno podría pensar que así como se piensa en política, en la ficha limpia, ¿no? En el sentido de que los políticos no tengan juicios o lo que sea, tendría que pensarse también en una ficha limpia psíquica, si hubiera alguna vez esta posibilidad, ¿no? Porque estamos en manos todos, ¿no? de figuras que de pronto se apropian de nuestros ideales tanáticos, destructivos, y actúan también lo que nosotros generamos. Este es el primer punto para definir el psicoanálisis contemporáneo. La pulsión, la fuerza de la pulsión, y por otro lado, la pulsión del otro. Y la pulsión del otro dividida también en vida y muerte. Esto Freud lo pensó, ¿no? Cuando habla de Leonardo, dice, Leonardo recibía las pulsiones insatisfechas, sexuales insatisfechas de su madre. O sea, cuando escribe Introducción del narcisismo, vuelve a repetir esa frase que a mí me maravilla por el talento literario y la metáfora tan práctica, tan fundamental, que es: el niño será el sueño irrealizado de sus progenitores. Piensa en la frase otra vez, ¿no? El niño será el sueño irrealizado de sus progenitores. Ahí se apoyó mucho Lacan, ¿no? Creo en el fondo. Es la alienación del chico por el deseo del otro. Pero hay una parte ahí que yo querría sí destacar hoy en el psicoanálisis contemporáneo, porque la toma Winnicott, la toma también Bion, la tomo yo, digamos, ¿no? Que es el concepto de identificación primaria activa. Cuando yo decido que mi hijo será lo que yo quiero que sea, estoy decidiendo inocular en mi niño una identificación primaria pasiva. El niño es pasivizado por el nombre que yo le pongo. Es pasivizado por los intereses que yo tengo que él cumpla. Pero hay otra identificación primaria que yo llamo activa, que es el encuentro entre la necesidad y el deseo del niño con la comprensión de ese deseo del niño por el otro semejante, la madre o el padre. Entonces, es ahí donde yo me lleva a pensar que el yo nuestro no es simplemente un yo enajenado. Yo no soy Norberto solamente enajenado en el deseo, supongamos, de mi madre que me llamó Norberto. Yo soy también el Norberto que mi madre acudió cuando yo tenía hambre y me alimentó, y acudió cuando yo tenía sueño y me hizo dormir. Eso se llaman identificaciones primarias activas, y con esas tenemos que contar en el análisis. Un salto, que quizás ustedes no entiendan. Otro título que yo pensaba darle a mi conferencia era de la neutralidad al compromiso, ¿no? Porque cuando yo pienso que la identificación primaria activa es necesaria, pienso que en la neutralidad llevada al extremo es pulsión de muerte, que es una identificación primaria pasiva con el paciente. La actividad es reconocer que en algunas situaciones, obviamente, el paciente, uno tiene que darle al paciente lo que el paciente necesita. Ejemplo actual. Ejemplo mínimo, darle la mano a un paciente o darle un beso. Ustedes saben que eso estaba prohibido. En algún momento había analistas que ni siquiera daban la mano. Pero digo, darle el beso es el encuentro amoroso, sublimado, si ustedes quieren, en alguna medida, tierno,
que el paciente necesita para ser reconocido. Esto lo voy a desarrollar más adelante con respecto a la neutralidad. Pero lo que quiero decirles con esto es lo siguiente. Para Freud, hablábamos hace un rato unas palabras entre nosotros antes de empezar la conferencia, y uno de nosotros sostenía que Freud, cuando perdía alguna posibilidad de desarrollar, acudía, por ejemplo, a la poesía, ¿no? Yo creo que Freud, debo decirlo, se encontró con graves problemas dentro de la institución psicoanalítica que él de algún modo dirigía. Y eso se nota en sus escritos. Y ahora voy a uno de los puntos, que es la pulsión y la contratransferencia. Fíjese, el primer Freud es un Freud ubicado en el otro. Las histéricas eran abusadas por el tío, por el padre, esto le trajo bastantes problemas, digamos, en la sociedad vienesa. Pero después se sumerge en los sueños. Y cuando se sumerge en el sueño tiene esa frase lapidaria para mí, que las histéricas me han engañado. No es que fueron abusadas, es que ellas deseaban el abuso. Interesante para pensar, porque eso fue todo un esfuerzo de Freud. Ahora les voy a decir por qué creo que hizo ese esfuerzo, pero hoy es una de las críticas que obviamente el feminismo le hace. No, una mujer abusada buscó ser abusada, no. Pero digo, hay que entender lo siguiente, hay que entender que en Freud lo que apuntaba era a crear una disciplina en un mundo que le era muy hostil, que no era fácil esta creación porque no tenía con quién, por más que uno habla del análisis con Flies, no es lo mismo el intercambio con Flies que un análisis. Entonces, interesante porque Freud en los libros de los sueños, que es un texto imprescindible, indispensable de leer, sale del problema del otro para meterse totalmente en lo intrapsíquico. Y eso es importante porque hay un intrapsíquico, hay en la mujer y en el hombre un deseo de ser seducida o de seducir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no quita la presencia del otro. Freud en los sueños se inclina por la pulsión, el deseo, la realización del deseo es el funcionamiento psíquico total, y lo que queda de los objetos son los restos diurnos. Miren la diferencia de categoría, ¿no? De ser un abusador que abusaba de la niña histérica, un tío, un padre, el abuelo, etcétera, etcétera, pasan a ser diferentes restos diurnos. No me pueden negar ustedes que hay un cambio direccional en ese momento. ¿Con qué coincide este cambio direccional? Estas son interpretaciones mías, ¿no? de la obra de Freud, y tomada por otros autores que a mí me surcan, ¿no? Winnicott, Laplanche, Green, etcétera, y otros, ¿no? Pero lo que yo creo que le pasó a Freud es que cuando él lleva las histéricas que hacían sus escenas dramáticas en el hospicio, bajo la mirada de los jefes de servicio, y se contorneaban y vomitaban, cuando las lleva a su consultorio, le suaviza las pulsiones. Y entonces aparece un Freud significante. Un Freud donde lo que importa en realidad es el lenguaje y la pulsión sexual en su realización de deseo. Interesante para pensar, ¿no? Ya es cierto, ya no se ven ataques histéricos en el consultorio, ya no se ve EMI, DN o todas las pacientes que trató en el pre-psicoanálisis, digamos. Ahora, cuando uno dice se expurgó la pulsión del psicoanálisis por el mismo Freud, ¿no? En los sueños, expurgó la pasión. ¿Qué es lo que le pasa a Freud en ese periodo? Crece, se desarrolla, pero empieza a advertir que hay un colega, un discípulo, Ferenczi, que
es un autor importante para pensarlo, con su famosa técnica activa, donde ponía críticas a esta actitud de Freud para la gente de la calle, porque en el consultorio Freud no era un analista demasiado neutro. Ustedes todos lo saben, no necesito decírselo. Pero la pelea con Ferenczi viene a raíz del problema de las pasiones. O sea, Freud va avanzando y llega a 1914. En 1914 escribe Introducción del Narcisismo, y vuelvo a decirles, en Introducción del Narcisismo ya el objeto externo, que eran los restos diurnos en los sueños, se transforma en los padres que buscan que el niño cumpla sus deseos. Yo diría que abusen del niño en ese sentido, que lo alienen. Entonces ya el otro se le transforma en una figura importante. Ahora, ¿qué pasa en esta época? Escribe recuerdos, imagínenlo, escribe recuerdos, repetición y elaboración. Escribe duelo y melancolía. Escribe introducciones del narcisismo y, por último, puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Ahora, imaginen esto. La crisis profunda que tiene que haber significado para Freud, recuerdo, repetición y elaboración. Toda la teoría de la cura que él tiene en un primer momento, que es recuperar los recuerdos reprimidos, se le desvanece. Hay cosas que no se pueden recordar. La cura desvanece. La cura deja de tener el sentido que tenía antes. Profunda crisis de Freud, de la cual sale con un concepto muy importante tomado en la actualidad, que es el aguirre. El aguirre freudiano, perdonen un segundo, el aguirre freudiano se transforma en el estudio que tenemos ahora sobre otra modalidad que tiene un nombre distinto, pero que se refiere a la repetición actuada. Repetición actuada, no solo en el paciente, sino en el analista. Miren los cambios que se van sucediendo en el análisis contemporáneo. Pero hay acá un punto que voy a tener mucho interés en decirles porque es muy complejo. Cuando escribe Duelo y Melancolía, lo escribe en el 14, pero lo publica 3 años después, y esto también lo dije mucho. Pensándolo, no hay otra explicación para esta postergación, que en Duelo y Melancolía aparece la muerte en psicoanálisis, tema no grato para los analistas de la época. El psicoanálisis jugaba, digamos, en el desciframiento significantes de la pulsión sexual reprimida. Era un psicoanálisis que no es que no exista ahora, esto es una zona psíquica para mí del psiquismo, pero no es todo el psiquismo. Hay otro psiquismo con otro inconsciente que empieza a aparecer como eso que traslada la muerte. Y la muerte, en el Duelo y Melancolía, se produce por un mecanismo psíquico. Esto es lo interesante del Duelo y Melancolía. La identificación con el objeto perdido lleva a la muerte. El yo se confunde y en lugar de matar al objeto, se mata a sí mismo. Brillante, digamos, descripción de Freud. Impresionante, digamos. Piensen ustedes que el suicidio hoy en día es casi una epidemia, digamos, ¿no? El aumento progresivo del suicidio en los países occidentales es terrible. Algo tenemos que hacer también con respecto a eso. Pero yo digo, llevar eso adelante, en el mismo momento en que tiene la crisis de que la teoría de la cura no se resuelve con el recuerdo, tiene la repetición, tiene la identificación con el otro que lleva a la muerte, es un problema complicado. Los discípulos no les gusta nada estos cambios de algo que tenían para tratar, digamos, ¿no? Entonces escribe, según él, según Freud, el mejor trabajo de técnica que escribió, que se llama Puntualizaciones sobre el amor de transferencia. En este texto, les recomiendo que lo vuelvan a leer. Yo lo leí muchas veces. Recuerdo un panel con
Alberto Cabral, donde discutimos este tema, donde él también había descubierto algo que les voy a decir ahora. En ese texto, Freud reconoce que hay una inevitabilidad de que aparezca el amor de transferencia. Más aún, dice, si nosotros los hemos convocado, no podemos mandarlos a callar sin haberlos interrogado. ¿Qué quiere decir si nosotros lo habíamos convocado? Piénsenlo nuevamente. Está reconociendo que nosotros convocamos el amor de transferencia. En el mismo momento se da en el mundo psicoanalítico de Viena algunas situaciones incómodas para Freud. Jung, con sus amoríos transferenciales, el mismo Ferenczi, con algunas posiciones cercanas a la actuación sexual. Entonces, todo esto era muy criticado. Si el psicoanálisis llegaba a tener la posibilidad de ser visto como una técnica que permitía la emergencia de lo sexual o la actuación de lo sexual, el psicoanálisis terminaba. Entonces, él escribe el texto y en un momento dado, le cito de memoria, dice, cuando aparece la transferencia amorosa, el analista tiene que tener una actitud de total indiferencia y además sofrenar todos los impulsos que tenga. Error grosso de Freud. Si ustedes lo piensan, es una equivocación que detuvo el psicoanálisis como detuvo la no publicación del análisis. Bueno, perdón, iba a decir una cosa, pero no quiero decirla ahora. Entonces, ¿por qué lo detiene? Porque en ese momento, en lugar de poder, dice, la contratransferencia del analista es el peligro, lo que siente el analista, más aún si es un analista joven que no tiene estabilizado sus sentimientos, etcétera, etcétera, y le exige sofrenar las pulsiones contratransferenciales. Sofrenar, ustedes saben que es un término que proviene de la idea de sofrenar los caballos. Los caballos cuando se los sofrena. O sea, imagínense la imagen de Freud, ¿no? Un caballo pulsional que tiene que ser sofrenado, reprimido, insólito, ¿no? Insólito desde el punto de vista metapsicológico, teórico. No se le puede mandar a un analista a reprimir, se le tiene que mandar a analizar. Es claro que la respuesta de Freud, que más adelante tendría Neirot, por ejemplo, en 1980, Neirot decía, es obvio que el amor de transferencia lo convoca la contratransferencia erótica del analista. Y hoy en día todos pensamos que hay algo de la contratransferencia erótica que promueve, que estimula, que permite avanzar sobre la transferencia erótica del paciente. Entonces, ¿por qué tiene importancia esto? Porque la contratransferencia fue tachada, fue borrada. Cuando aparecía la contratransferencia había que sofrenarla. Los impulsos había que sofrenarlos. Esto detuvo el desarrollo del concepto de transferencia. El concepto de contratransferencia viene de la experiencia inglesa y viene acá de Racker, ¿no? Que obviamente intentando traer o analizar pacientes graves se dan cuenta de lo imprescindible que es el concepto de contratransferencia. Aunque yo no participo hoy en día de los conceptos de contratransferencia ni de los kleinianos ni de Racker, ¿no? En la totalidad me refiero. ¿Por qué les digo esto? Porque me parece que Freud actuaba en dos niveles. Era un investigador, era un clínico y era, digamos, el que dirigía el movimiento psicoanalítico mundial. Y él tenía que actuar en los tres niveles. Actuaba como investigador porque no había otro. Actuaba como clínico por una cosa personal, profesional de él, una vocación. Y actuaba como dirigente del movimiento psicoanalítico tratando de cuidarlo de los desvíos, de los problemas que podía tener culturales, etcétera, etcétera. Pero hoy sabemos
que hay otras maneras de detener esa compulsión que podría tener la contratransferencia a una actuación erótica. Por ejemplo, yo pienso que un análisis, cuando llega al punto del amor, el amor tiene que ser analizado. Uno tiene que dialogar con el amor de transferencia, tiene que poder hablar de las características de ese amor sofocado en la infancia que pueda reinsertarse como pulsionalidad actual en la relación con el analista. Pero para esto el analista tiene que enfocar su interés no tanto en la sexualidad genital, sino en la epistemofilia, en el querer saber qué es lo que le pasa al otro, porque saber lo que le pasa al otro es saber lo que me pasa a mí. Yo también tengo que entender que ese amor contratransferencial es producto también de mi sofocado amor, amor que yo tengo dentro mío que no he sido analizado todavía. Esto es muy importante porque se une, me parece, a la idea del deseo del analista. El deseo del analista en Lacan, creo que para mí traduce la posibilidad epistemofílica sublimada de buscar la verdad de las cosas, aunque sepamos que nunca la vamos a encontrar. Ahora, yo pienso que mientras no se analice el amor de transferencia no analizado limita las posibilidades del amor. ¿Por qué digo que lo limita? Porque me parece que le quita al amor de transferencia el componente no genital, que tiene componentes no genitales, la ternura, la amistad, el compañerismo, todo eso que vuelvo a decirle que es interesante, Freud recupera en su último Freud. Su último Freud ya no llama a las pulsiones de vida, las llama pulsiones de amor y de destructividad. Ahora, interesante, porque si se habló de pulsiones de amor, el amor es intersubjetivo. El amor es entre dos, no es solo de la pulsión. Cuando hablaba de pulsión de muerte, era la pulsión de muerte, la pulsión sexual que nacía en el cuerpo. Bueno, acá habla de pulsión de amor que es en relación con el otro. Entonces, si hay un intersubjetivista inicial, fue Freud. El intersubjetivismo actual toma algo de eso, pero es cierto que hay que reconocerlo, que parece olvidarse del problema de la pulsión. Y ahora vuelvo a la pulsión y la contratransferencia. Tenemos que superar un detalle que contó Alberto Cabral en aquella reunión. La palabra indiferencia en alemán, perdón mil por la pronunciación, no voy a intentar pronunciarlo, voy a intentar leerlo, en alemán es indifferent, o sea, no es muy diferente esa palabra. Ahora, miren qué interesante, ¿saben cómo lo tradujo Strachey? Neutralidad. Tradujo indiferencia por neutralidad, totalmente distinto, pero la neutralidad nos embargó 20 o 30 años. Entonces, lo que quiero decirles con esto, yo no tengo resuelto todas estas cosas, simplemente las puedo apuntar, digamos, para pensar juntos, para seguir pensándolos. Pero es obvio que acá, esto que yo llamo como una sublimación de la pulsión epistemofílica, el interés por la verdad, esto es lo que yo llamo que uno puede tener una apuesta pulsional, que es el encuentro con la pulsión con el otro para despertarla de los vaivenes de la pulsión de destructividad o de muerte. Esta apuesta pulsional es una apuesta primaria. La apuesta representacional tiene que tener más cuidados, digamos, para poder expresarla, pero la apuesta pulsional no es posible que haya análisis sin apuesta pulsional. No hay posibilidad de que haya análisis si uno no está, en cierto modo, amando al otro, hablando de las pulsiones de amor, ¿no? Esto me parece que es un punto interesante, porque le deja a la neutralidad un carácter solamente ético,
uno no puede transformarse en el objeto que domina al paciente, no puede transformarse en el que guía sus conductas. Ahí sí tiene que haber una neutralidad. Aunque vuelvo a decir, tampoco creo que uno pueda transcurrir todo un análisis sin alguna apuesta también en lo representacional. Quiero decir, yo no estoy de acuerdo con la terminación del análisis con la identificación con el analista, pero creo que no hay posibilidad de que un análisis termine sin alguna pequeña identificación con el analista. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda, Gaby? Mira, podés hablar si querés 5 o 10 minutos más, o si necesitas un poco más, pero ya podríamos empezar el diálogo. ¿Te Bueno, parece? déjame 5 o terminar 10 con minutos esto. más. Entonces. Sí, sí, sí. Entonces, queda claro que esta apuesta pulsional del analista, que es una apuesta pasional del analista, ¿no? Es saber que el individuo va entre la vida, entre el amor y la muerte, no es entre la vida y la muerte, entre el amor y la muerte. Y que la forma de poder detener a la muerte es con el amor. Ejemplo máximo de lo que yo digo de neutralidad, que en una discusión hace poco alguien me lo cuestionó, no me acuerdo quién, pero digo, ante la presencia de la muerte no hay neutralidad posible en un analista. Yo no puedo acompañar a un sujeto, utilizo la palabra sujeto porque es un paciente, el que va al suicidio es un paciente en general sujetado, digamos. Yo no puedo mantenerme neutro. Y no es que llamar a la familia o hacer otra cosa sea algo no analítico. Está dentro del análisis. Si yo pienso que el otro está interviniendo en el problema suicida del paciente. Miren, hay una frase que yo repito siempre, que está en mi libro, y que yo digo, Juan tomó el revólver que tenía en su mesa de luz y se pegó un tiro. Y digo, no es lo mismo que Juan tomó el revólver que alguien dejó en la mesa de luz y se pegó un tiro. Entienden que en ese cambio de alguien, ese alguien está incluyendo la idea de un otro que está insinuando, que está llevando al suicidio. Todos sabemos de la existencia de esto, ¿no? Lo vimos en películas, en todos lados. Sin embargo, en el psicoanálisis se mantiene un poco callado bajo el manto de la neutralidad. Yo no puedo conocer al otro, entonces no puedo opinar sobre el otro, pero el revólver alguien lo dejó en la mesa de luz. Digo, ¿no? Bueno, lo otro que quiero decirles, todo esto me llevó, y con esto termino para poder discutir, me llevó a pensar que la función analítica de hoy del psicoanálisis contemporáneo es una función analítica ampliada. ¿Ampliada qué quiere decir? Ampliada quiere decir que tiene la presencia de lo que Freud llamaba función analítica de algún modo, que es la asociación libre del paciente y la atención flotante de parte del analista y su interpretación, digamos. Esto es parte de lo que es la función analítica ampliada. Pero además de eso, hay algo en la función analítica ampliada de hoy, que es la singularidad real del analista. Esto que yo les hablo, no les hablé, pero les voy a hablar ahora 2 minutos, que es algo que Freud toma muy en cuenta, que es que la transferencia toca en particular sobre una singularidad real del analista. Fíjese qué interesante que es esto, porque en algún momento se pensó, y aún hay gente que lo puede pensar, que es lo mismo analizarse con un hombre grande o joven, con una mujer y un varón, y no es lo mismo.
hay algo de esa singularidad real del otro que me permite a mí aflorar mis transferencias de una manera más importante. Digo esto porque Lacan, una persona que está dentro mío, obviamente, como todos los autores que menciono, Lacan plantea el sujeto supuesto saber. Y el sujeto supuesto saber existe. Y uno se engancha amorosamente, podríamos decir, con aquel que supone que sabe lo que a uno le pasa. Pero ¿por qué ponerlo solo en lo intelectual, en que yo sé lo que le pasa y no en la manera de sonreír del analista, en el cuerpo, en distintas cosas que hacen a lo que Freud llamaba la singularidad real? Pero hay más. En Dora, Freud dice que los pacientes que usan esta singularidad real del analista logran que las repeticiones no sean invariadas, sino reediciones corregidas y aumentadas. Las reediciones corregidas y aumentadas para Freud no estaban en la intelectualidad del analista solamente, estaban en el cuerpo. Y en el cuerpo se expresan las pasiones. Para terminar, ¿qué están entonces dentro de la función analítica ampliada? Están además las pasiones, los afectos, que no pueden negarse a esta altura. Están también los dos niveles de la contratransferencia pulsional, que es la apuesta pulsional, y la contratransferencia representativa. La contratransferencia representativa es ahí donde funciona lo que yo le decía recién de la abstinencia ética, porque son los pensamientos que acuden en mí cuando un paciente está hablando. Recuerden lo Winnicott, un recordatorio. El paciente habla y el Winnicott dice, estoy escuchando a una niña que bla, 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 bla. Y el paciente le dice, pero si yo le cuento esto a alguien, de que yo soy una niña cuando hablo, me va a decir que estoy loco. Y Winnicott le dice, en realidad, el que dijo que escuchaba a una niña hablando usted fui yo. Entonces, si hay un loco acá, el loco soy yo. Digo, esta la conocen todos, obviamente, esta interpretación de Winnicott. Pero digo, ¿qué es lo interesante de eso? Que eso no viene de una actividad pulsional solamente, viene de una actividad representativa de Winnicott, es de una contratransferencia representativa, porque el que hablaba era un hombre, no era una mujer. Él lo tradujo y lo lanza. Bueno, esto durante mucho tiempo fue muy criticado, ¿no? Esto no podía usarse. En la función analítica ampliada, hoy sí creo que podemos usarlo. Y la otra, para terminar, es esta. Hay algo que trae Bion, que es la capacidad de reverie, que es la capacidad que uno tiene como analista analizado de conectarse con lo más inconsciente del paciente. Y esta capacidad de reverie, con un trabajo del analista de autoanálisis, llega a la conciencia y uno puede interpretarla. Y lo último, y más complejo, yo creo que la función analítica ampliada tiene que tocar el inconsciente no analizado del analista, toca el inconsciente no analizado del analista. Entonces, este inconsciente no analizado del analista le hace vivir en cada sesión, con cada paciente, cosas que no había podido analizar, que nunca va a poder analizar del todo. De ahí mi recomendación final, que cada tiempo volvamos a analizarnos para poder meternos a entender todo este vasto campo. Gracias. Muchísimas gracias, Norberto. Podemos seguir escuchándote mucho más tiempo porque es una gran riqueza y campos que se abren para pensar cómo trabajamos hoy y claves también clínicas y en una constante investigación, como lo dije antes, sistemática, metapsicológica. Esto es una riqueza fundamental para nuestra práctica de hoy. Bueno, este es el momento en que iniciamos el diálogo con Norberto, así que le vamos a dar la palabra primero a Cristina Salas. No sé si estás, Cristina, allí para dialogar con Norberto. Acá estoy.
Hola Norberto, Hola. hoy es, hoy es miércoles, tenemos seminario. Tenemos seminario, ¿te acordás? Tenemos seminario. Ahora, este fue especialmente largo porque he anotado tantas cosas que me gusta. Voy a preguntarte solo algunas, así dar espacio a que todos seguramente te quieren preguntar, ¿no? Bueno, a mí me parece, a mí siempre me sorprendes con algo que decís. Por ejemplo, me sorprendiste cuando hiciste la diferencia entre repetición y repetición actuada, ¿no? Me acordé de tu trabajo de Berlín, que me parece que ahí hay como para desarrollar. Y también que hablaras de las identificaciones y de las desmentidas, haciendo la distinción entre normales y patológicas, ¿no? Un aporte tuyo muy importante al psicoanálisis, sobre todo el referida a la desmentida. Y hablaste también de otro texto que yo sé que es uno de tus preferidos, que es Introducción del Narcisismo, lo cual me lleva a la pregunta que te quiero hacer, y es, ¿no te parece que tenemos que volver a estudiar el yo? Aquello de Introducción del Narcisismo y de otro texto que yo aprendí a valorar también con vos, que es el esquema del psicoanálisis. Ese conmutador, digamos, entre mundo interno y mundo externo, sobre todo en una época donde, digamos, estamos bombardeados por información de todo tipo que proviene del mundo externo, ¿no? Me parece, o estoy pensando últimamente, que hay verdaderamente como una frontera ahí que tenemos que investigar, de toda esa información que ingresa vía perceptiva a nuestro mundo psíquico, investigar los efectos que eso genera. Las disciplinas cercanas al psicoanálisis lo están haciendo con mucha intensidad. Entonces quería preguntarte, seguro que lo has pensado, porque sos alguien además muy comprometido con la actualidad, digamos. Bueno, y me dejo acá porque escribí como 3 hojas, después en todo caso te paso las preguntas. Dámela. Gracias, gracias Norberto, como siempre, un gusto escucharte. Gracias. ¿Contesto o...? ¿Qué preferís, contestar o escuchamos a Raúl también? Y Lo que a contestar ustedes acá. les parezca por el tiempo, no sé. Bueno, Tenemos, que decime. hable Raúl y después Bueno, adelante contesto. Raúl y después Norberto va a organizar su diálogo con ustedes. Bueno, buenos días a todos. Yo quiero agradecer mucho esta invitación, porque para mí es un honor realmente poder participar de esta conferencia magistral de Norberto. Por otra parte, también le quiero agradecer mucho a Gabriela y a Cristina, cuya labor, ¿no es cierto?, es tan relevante para crear estos ambientes de debate, de discusiones y sostener la actividad científica de APA con un trabajo incesante que yo veo que están realizando, ¿no? Yo creo en primer lugar me gustaría decir cómo enmarco yo la conferencia de Norberto. Yo la conferencia de Norberto la entiendo como una conferencia muy respetuosa de la complejidad, fundada en las zonas psíquicas, en las ordenadoras, diría yo, del pensamiento de él, retoma algo que se menciona a veces poco, y es que la epistemología de la complejidad en realidad es una creación freudiana. Una creación freudiana que adquiere, yo diría, un relieve sustancial a partir del yo y el ello, ¿no? Desde este punto de vista, el trabajo de Norberto nos convoca a todos los analistas a vernos comprometidos con los sufrimientos humanos de hoy. Yo creo que
cuando Gaby, cuando Cristina mencionaron ahora el problema de la desmentida, el problema de la decisión de yo, que también lo menciona Norberto, cuando Norberto menciona el Führer que tenemos nosotros, a partir de psicología de las masas y análisis del yo tan presente como portador de muerte en un artículo en que Freud en realidad nunca habló de la muerte, ¿no? En el 21, si bien no menciona la pulsión de muerte del 20, es el artículo clave para entender que la pulsión de muerte no es un problema solipsista como aparece más allá del principio del placer, ¿verdad? Entonces los trabajos de Norberto yo los valoro profundamente por esa relación con la realidad. No nos has hablado tanto de ese tema que también Cristina está en este momento interrogándote para que amplíes un poquito este punto, ¿no es cierto? Sin embargo, la realidad está muy presente desde el momento en que vos postulás la importancia de la pulsión de vida, la pulsión del analista, después esta pulsión del analista, que hoy es más necesaria posiblemente, o siempre lo fue, pero tal vez en este momento es muy necesario porque lo que nosotros vemos detrás de las bulimias, detrás de las anorexias, detrás de lo que llamamos cuadros fronterizos, es ese problema que vos mencionaste del desamor. No lo mencionaste con este término, pero estuviste hablando de la pulsión de muerte que también habita a los progenitores y que también existe, digamos, en expresiones tan terribles como esta muerte de niños que vos trajiste, ¿no es cierto? Como evidencia de algo que de todas formas siempre tenemos que considerar y que tenemos que considerar en todo análisis y en nosotros mismos. De manera de que estos cambios socioculturales, estos tiempos del desamor, a mí me hacen pensar, Norberto, en la necesidad también de replantearnos la temática del Edipo. Cuando vos mencionás el tema de la pulsión, y cuando vos mencionás también la cuestión de la importancia capital que tiene una contratransferencia que admita las pulsiones del analista, yo pienso de que vos estás proponiendo algo que es tener mucha precaución con lo que uno interpreta, con lo que uno construye en este sentido, en el sentido de que no se transforme en una nueva teoría aprendida por un yo. Hoy los yoes aprenden por YouTube, escuchan conferencias y saben todo, digamos, ¿no? Desde cómo se conduce una empresa hasta cómo se analiza un paciente, si uno quiere. Pero, ¿cuál es el problema de ese conocimiento? El problema de ese conocimiento que asfixia la función, donde el lenguaje puede volver a ser un lecho de propuesto para la función. Entonces yo traigo esto porque a mí una de las cuestiones que me interesan de tus planteos es destacar justamente cierto matiz que vos estás introduciendo, que es esa contratransferencia pulsional como una especie de seguro de vida frente a esas expresiones casi caracterológicas que tenemos hoy, y esas decisiones tan importantes donde las pulsiones parecen satisfacerse ilimitadamente, donde hay una propuesta de satisfacción ilimitada de pulsión por un lado y un encierro, yo diría, narcisista por el otro, un encierro caracterológico por el otro. Entonces yo creo que esto es un trabajo muy sutil que no todos los analistas podemos hacer y que vos nos aportás a nosotros un fuerte llamado de atención de cómo hay que estar en una permanente revisión de la realidad. Yo entiendo que nosotros no podemos acumular solamente información sobre una realidad donde podemos decir, bueno, padecemos la ausencia de la figura del padre, padecemos la ausencia de la autoridad. Nuestro deber es ver una metapsicología correspondiente, una metapsicología nueva, que es lo que vos nos estás planteando, para poder desde ahí inferir los cambios técnicos que tenemos que realizar. Así que yo en ese punto estoy de acuerdo, pero quisiera ver si vos pudieras agregar algo más sobre el Edipo en nuestros tiempos. Porque el Edipo como complejo nuclear, yo creo que lo sigue siendo en muchos aspectos,
es también la fuente del amor. Y ante el desamor, rever el Edipo me parece que puede ser interesante, importante, y sé que vos tenés ideas sobre esta cuestión, y que también es una manera de poner de vuelta en movimiento ciertos núcleos de la teoría que si no parece que quedan mitologizados, no pasan a ser mitos, no pasan a ser estructuras a ser reconsideradas. Parece que Laplanche fue uno de los primeros que advirtió sobre los riesgos hermenéuticos de la mitología y que nuestra teoría puede también transformarse en un mito. Bueno, yo les Muchas agradezco gracias. muchísimo y espero poder escucharte un poquito más ampliando estos temas. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, Norberto, tenés una gran zona, por así decirlo, de diálogo con Cristina y con Raúl, que además entraron directamente a morder los bordes como corresponde de nuestra contemporaneidad y de poder desplegar las cuestiones duras, ¿no? Que nos convocan. Duras, digo, en el sentido de poder abrirlas y que puedan expandir, por ejemplo, lo que decías recién del Edipo, Raúl, la contemporaneidad de un pensamiento distinto más allá del mito, ¿no? Adelante, Norberto, te escuchamos. Bueno, estoy impactado por el nivel de los comentarios o preguntas o cuestionamientos, digamos, ¿no? Obviamente, si voy a contestar todo esto me va a llevar mucho tiempo y no quiero abusar del tiempo y además escuchar también a la gente que está hablando. A mí me parece que el problema que plantea Cristina, ¿no? Sí, hay algo claro, el yo tiene que ser revisto porque hubo como una campaña inconsciente desde ya, ¿no? El furor, me parece lacaniano, le dio al yo la condición de una mentira. El yo es la mentira. Y yo digo, vuelvo a decirle, tiene razón Lacan cuando dice el yo es una mentira, porque hay una parte del yo que está como tomado por la identificación primaria pasiva que yo describí en el año 78 también. Está tomado, entonces es el otro, el yo es el yo y el otro, lo que Freud va a descubrir después en lo ominoso, ¿no? El yo es el yo y el doble es el otro, ¿no? El otro que está dentro de uno. Ahora, lo que yo digo es que a ese yo, que es una mentira, me parece a mí, que a Lacan se le escapa algo ante la maravilla de su descubrimiento y que hay en el yo una parte de una madre, permítanme simplificar didácticamente con la figura de la madre, hay una madre que respondió a sus necesidades, que no confundió el hambre con el sueño, que no lo confundió, sino que respetó sus necesidades pulsionales y sus necesidades incluso biológicas, ¿no? Esto es muy importante. Cuando Winnicott habla de la madre suficientemente buena, es interesante porque la madre suficientemente buena es la que mete identificaciones primarias pasivas. No hay otra posibilidad de constituirse si no es a través del otro. Pero hay una parte en que uno es respetado en su movimiento pulsional. Y yo creo que el yo es en alguna medida una forma en que la pulsión se sintió comprendida por el objeto. Entonces, esto me parece muy importante. A esto se le suma el problema de la realidad exterior. Yo vengo trabajando esto, vos lo sabéis, Cristina, hace mucho tiempo. Hay un artículo en la revista de hace 3 o 4 años donde yo planteo que la realidad exterior y la cultura son incorporados dentro del aparato psíquico y funcionan ya no desde la realidad exterior, sino desde dentro del aparato psíquico. Digamos, hay ideales, o digamos, yo no hablé de ideales, pero bueno, sería otro tema. Hay ideales que son intrapsíquicos, hay ideales que son familiares y hay ideales que son culturales. Tomemos un ideal cultural que se ha entronizado. Antes era la satisfacción del ideal. Nosotros, mi generación, tenía como un lema satisfacer el ideal. Hoy en día es al revés, el ideal es la satisfacción. Ahora, si el ideal es la satisfacción, tenemos las descargas pulsionales sin control.
Lo que importa es la satisfacción mañana, y mañana ¿qué importa? La vida está hoy. Esto es complicado, porque es una cultura que está empujando a una situación donde el placer está en el día de hoy. No hay un placer en una lógica de la esperanza, por ejemplo. Pero entonces la realidad exterior tiene que ser muy tenida en cuenta. Freud abre el aparato al mundo exterior, diferente al aparato de los sueños que estaba cerrado, lo abre cuando en el yo y el ello plantea que el yo es un súbdito que tiene tres amos poderosos: el ello, el superyo y la realidad exterior, ventana a la realidad exterior. Otra cosa que estuvo durante años tapada por el psicoanálisis. El psicoanálisis clásico tapó la realidad exterior, a pesar de que Freud va aumentando este problema de la realidad exterior. Después lo otro te lo contesto por vía personal. Pero esto quiero decirles, la realidad exterior es un tema que yo he trabajado mucho y les recomiendo, si quieren leerlo, este artículo que debe estar en la revista de psicoanálisis hace 3 años. Con respecto a lo que me plantea Raúl, sí, yo soy muy respetuoso de la complejidad. Por eso yo pienso un psicoanálisis articulado, no puedo entender un psicoanálisis fanatizado. Me parece que eso trae una babelización de las teorías que se autodestruyen. Ahora, en esta complejidad, yo creo que hay cosas que se pueden juntar, que se pueden agregar para aumentar la eficacia terapéutica. Otra cosa importante que dijo Raúl, no hay otra manera de que se constituya un análisis si no hay una persona sufriente. Los que consultan son personas sufrientes y tiene que haber alguien destinado a ayudarlos a vencer su sufrimiento. O sea, el sufrimiento es como la clave para entender el psicoanálisis. Esto lo dijo también Lacan, ¿no? Ahora, lo de la desmentida y la escisión de yo, voy a ver si lo incluyo en esta pregunta que me hacéis con respecto al problema del desamor y el problema del Edipo. Permítanme acá unos minutos más, porque era uno de los temas que quería hablar, pero no podía hablar de todo. Yo tengo una idea de que el Edipo obviamente es contextual, ¿no? O sea, es un movimiento como todo, pulsional, y al mismo tiempo es un Edipo que tiene que ver con el contexto. El contexto de la cultura actual ha cambiado. Una revolución nos está atravesando, que es la revolución del feminismo. Esto tenemos que reconocerlo. Yo, que tengo más años que ustedes, les puedo decir que yo no conocí ninguna otra revolución tan importante como la feminista. Tampoco, esto no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que plantea el feminismo, pero creo que hay cosas, movimientos que ha traído el feminismo que son una revolución. Entonces, esto tiene que afectar al Edipo, tiene que afectar el lugar de la madre en el Edipo, de la mujer en el Edipo. Vuelvo a hacer con esto un comentario para eximirme de ciertas responsabilidades. Esto que yo voy a comentar ahora es mi visión, no solo del Edipo, sino una visión con ciertas limitaciones. No puedo saber cómo va a ser el Edipo de alguien que es un transexual o de alguien que es... estoy haciendo un Edipo genérico, digamos, después veremos lo individual. Pero el título de este Edipo se llama El guiño de la madre. El guiño de la madre. Entonces yo pienso que el Edipo freudiano se caracteriza por una clara influencia de la ley y de la amenaza. El Edipo va al fundamento, el Edipo va a su aniquilamiento, palabras de Freud, ¿no? Va a su Verschütten, a ser soterrado, básicamente por la amenaza de castración. O sea, entiendan esto, la ley, la amenaza de castración es amenaza de destrucción, es amenaza de castrar. Frente a esto, el niño renuncia y el Edipo desaparece, como quería Freud
como un deseo de la cultura que desaparezca el Edipo. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora para mí, incluyendo el problema de la desmentida y la escisión del yo? La figura de la ley disminuye, la figura del padre que castra disminuye. O sea, ¿cómo se resuelve el Edipo si desaparece la castración? Yo creo que se resuelve otra vez por el amor. Es distinto pensar un Edipo producto de la desgraciada represión excesiva que el padre, fíjense, acuérdense del hombre de las ratas o el hombre de los lobos, yo qué sé. Pero lo que sí ocurre, me parece ahora, es que no hay manera de pensar que la pulsión pueda ser destruida. Que hay una parte que va al fundamento por la acción todavía de lo que queda de la ley. Pero hay otra parte que alguien ayuda a desmentir para poder defender la pulsión. Porque cuando yo desmiento la castración, defiendo la pulsión. Esto lo dice Freud en un parrafito curioso, donde dice, cuando yo desmiento puedo seguir masturbándome sin problema, porque no hay castración. O sea, es una descripción curiosa, ¿no? Pero es como si algo de la sexualidad tuviera que mantenerse ahí, digamos, sin ser destruida, sin caer bajo la amenaza de castración. Y acá aparece la madre y el padre en un lugar para mí distinto en el 2022. Me parece que ocurren dos cosas. La madre tiene un hijo y carga sobre sí lo que para mí, y esto también me puede traer problemas, pero lo voy a decir, es uno de los milagros. Yo no soy religioso, pero si puedo pensar en milagros es ese. Cómo una mujer se convierte en una madre y forma un niño. O sea, me parece que es algo imposible de pensar con el pensamiento de uno, o sea, de una celulita microscópica, que aparezca un tipo con pelo, con nariz, con ojos, en 9 meses de trabajo, es impresionante. Esto me parece que tiene que traer modificaciones en la mujer importantes. Norberto, como habrás visto, se empezaron a abrir las cámaras, las pantallas, vemos a los colegas que muchos van a querer seguir dialogando contigo a través de Facebook, del Zoom, de YouTube, y Azucena va a coordinar. ¿Te parece cerrar y poder iniciar también la apertura al diálogo con todos? 2 minutos te pido. Sí, por supuesto. Entonces, me parece que la mujer se transforma en madre. El padre muchas veces se transforma en el hijo de la nueva madre y revive con la mujer las condiciones de su relación con la madre. Y de esa manera el niño no sale. ¿Cómo sale el Edipo? Sale el Edipo si el padre dice de una manera mucho más coloquial, no estés tanto con tu mamá, sepárate de tu mamá. Y la mamá le dice, lo que tu padre dice es cierto, y le guiña un ojo, pero vení un ratito conmigo. Vení un ratito conmigo es la presencia de la pulsión, es la habilitación de la pulsión de la madre al hijo. La pregunta es, ¿por qué la madre habilita de esta manera? Que no es una habilitación perversa, es la habilitación de ese amor que tiene que realizarse de algún modo. No satisfacerse, sino realizarse. ¿Saben por qué está habilitada? Me parece, porque el padre tiene una misión fundamental, que no es solo la amenaza de castración, es despertar nuevamente el deseo de mujer de la madre, que la madre se transforme en mujer. Y si el hombre atrae con su sexualidad y su amor a la madre para transformarla en mujer, ahí se transforma la madre en un personaje que tiene 2 amantes, su hijo y su marido. Este es un nuevo Edipo basado en el amor de los padres, castración neurótica, digamos. Bueno, ahora sí. Muchísimas gracias, Norberto. Bueno, ahí vemos a los colegas y a Azucena, querida. Ahora vas a hacer algunos de los comentarios por las redes y les vas a dar la palabra o como a vos te parezca. Adelante, Azu.
Estaba muteada. Gracias, Gaby, y por supuesto gracias, Norberto, por tu clase. Quiero comentarles que hemos tenido 110 personas que han participado en YouTube, 45 que han participado perdón, 110 en Facebook y 45 en YouTube, más los asistentes acá en el Zoom, que somos cerca de 70. De tal manera que mi tarea de condensar las preguntas y los comentarios que han surgido se torna imposible, como el psicoanálisis mismo. Pero de todas maneras quiero hacer una breve síntesis para contemplar todas las inquietudes que fueron surgiendo. En principio, Norberto, has recibido saludos de Europa y de América Latina, de gente que participa de todas las actividades que propone APA y en particular la Secretaría Científica, porque comentan que a partir de esta avanzada que ha tenido APA dentro de lo que es la virtualidad, el psicoanálisis no solamente es contemporáneo, sino que nos muestra APA que se mantiene a la vanguardia. Y Norberto sería la expresión de esto a partir de la invitación que Secretaría Científica le ha hecho. Los saludos son, sería imposible mencionar toda la gente que te saluda y te felicita, pero hay una palabra que usan que me parece que es interesante que vos sepas, porque destaca, Norberto, tu presencia y tu manera de transmitir el psicoanálisis. Casi todos, diría que en un 90% dicen, como siempre. Muy interesante tus presentaciones, muy interesantes, muy clara, muy concreta la presentación, como siempre. Yo agregaría y para siempre. Acá tenemos en YouTube una pregunta, un comentario de Clara Shetman que engancharía con esto de lo contemporáneo en relación al desamor. Ella comenta que es muy interesante el planteo de las prácticas en tiempos actuales, porque dado que hay distanciamiento afectivo y vínculos debilitados, ¿cómo se puede entender el terreno pulsional desde el psicoanálisis en virtud de lo que plantea la realidad? Creo que algo de esto ya fuiste contestando, Norberto. Otra de las cosas que se destacaron fue la cuestión de, o sea, en coincidencia con vos, la cuestión de un psicoanálisis relacional e intersubjetivo. Esto, digamos que lo plantea una colega de México, que dice que allá también, Tene Canalizo, allá también se plantean estas cuestiones acerca de la intersubjetividad y también la cuestión de leer a los autores en su idioma original, para comprender el meollo, digamos, de la palabra que en el idioma pulsional cada autor puede mostrar con sus conceptos. Pregunta si la neutralidad y pasividad del analista es la aliada de la pulsión de muerte. Hay otros comentarios en Facebook, pero voy a destacar, hay uno que hace como una síntesis, que es Graciela Curuchet, que dice, con flexibilidad teórica para repensar conceptos claves, para garantizar el camino del cambio teórico, clínico y directriz del psicoanálisis, unido a otras teorías, se promueve la importancia del contacto, la autoobservación del analista, con el uso de esa lupa que sería la función analítica ampliada. Por supuesto que también todos saludan agradecidos. Gilla Zafone pregunta si en el campo analítico hoy nos hablas de una función analítica ampliada, y si esto sería el entrecruzamiento entre lo intrasubjetivo y lo intersubjetivo. También Mario Ruiz te pregunta, porque lo escuchó dado que vos reconociste a tus alumnos de seminarios, él participa y dice que si en algún seminario tuyo escuchó que en la mesa de negociaciones, que es el psiquismo, en el yo y el ello, la realidad funcionaba como
otra instancia psíquica negociadora. Si podés ampliar un poquito eso. Bueno, y hay enorme cantidad de felicitaciones y de expresiones con letra mayúscula. Te felicitan en letra mayúscula, Norberto. Ahora voy a leer, por si las sumo a todas las preguntas. Disculpen a aquellos que intento hacer una síntesis porque es desbordante todo esto. A ver. Hay preguntas que son más puntuales. Yo te diría, Norberto, si después vos las podés contestar en el Zoom, porque te preguntan cuestiones acerca de la pulsión, el cambio en la segunda formulación de las pulsiones y el porqué del cambio de pulsión de vida y pulsión de amor. Creo que ahí se están refiriendo a Green, pero básicamente lo que preguntan es sobre el cambio entre la primera pulsión y la segunda. Todas estas preguntas van a quedar registradas para ver si vos las podés contestar. También otra pregunta acerca de dónde en otro lugar Freud, además de en Dora, habló sobre la singularidad real del analista. Son preguntas que quizás haya tiempo para contestarlas y quizás haya que abrir otra instancia para que vos puedas contestarlas, ¿no? A ver. Sigue participando el como siempre, Norberto. Nunca nos fallaste, entonces. ¿Cómo? Que sigue funcionando en cada una de las preguntas y comentarios que te hacen, el como siempre. Digo, no, quienes te escuchamos aprecian esa virtud. Bueno, vuelvo a decirles que todo esto lo recibí de ustedes, no estoy haciendo cosas para halagarlos a ustedes. Realmente es así. O sea, no, lo que pasa es que Willico decía, yo les tengo que agradecer a los que me pagaron por dejarlos analizar. Y yo aprendí de eso, decía Willico. Bueno, yo también, los seminarios para mí son... mi reunión con mis colegas es toda esta formación, ¿no? Así que, en principio, yo quiero agradecerle a todos. Estoy muy satisfecho. Lo que Muy pasa, Roberto, que te están agradeciendo los dones del maestro, y pienso que eso es una gratitud que es importante en la transmisión, porque si no recibimos los dones del maestro y los recreamos psicoanalíticamente en nosotros mismos, el psicoanálisis sí se acota. Entonces, de esta manera me parece que es importante destacarlo, porque todos dan cuenta de eso en el como siempre, me parece, ¿no? Otra vez, siguen entrando mensajes y dice, como siempre, tan claro y preciso. Excelente como siempre. O sea, me parece que esto destaca también, como estas clases son magistrales y van a ser de aquellos que representan a la institución, me parece que lo que está sucediendo es que hay un don de la transmisión de los maestros que la gente recoge en estos comentarios y te lo devuelve no solamente a vos, sino a la institución, ¿no? Con esta propuesta. Bueno, otra vez, excelente la clase, como siempre fue una muestra importante de Norberto y de la Secretaría Científica y es una apuesta al psicoanálisis en la actualidad. Hay otras personas que piensan que más que una clase, lo que vos nos ofreces es un modo de vida con tu claridad y profundidad. En fin, hay mucho. Hay mucho. Quiero disculparme por la imposibilidad de mencionarlos a todos, pero me parece que el espíritu es esto que les estoy transmitiendo. No, además, cuando me den el chat, yo voy a tratar de, claro, en lo posible, de ir contestando las preguntas que me han hecho, ¿no? Obviamente no vamos a poder ahora, pero bueno, en el chat, con más tiempo vamos a poder, porque cada una de ellas de las que me hicieron podríamos hablar mucho, ¿no?
Hay una que en particular me parece importante hacer un comentario. Siempre dentro de lo que es no extremos, ¿no? Uno no puede decir, perdón, la neutralidad es aliada de la pulsión de muerte. No, pero sí puede decir que en determinados momentos la neutralidad tiene que ver con la muerte, y con la muerte psíquica, ¿no? Con el deshacerse del otro, desligarse del otro, ¿no? Esto es muy importante porque en la práctica actual, que era otro de los temas que podía haber hablado, el problema de la sesión semanal, el problema de la transmisión por la computadora virtual, provoca una especie de relación donde el vínculo está de algún modo tocado, ¿no? Está tocado, ¿qué quiere decir? Que uno se conecta con el otro, podría decir, ¿no? Y el otro, una vez por semana, cuenta sus detalles de la semana, y uno tiene otro paciente enseguida. Digo, hay que repensar esto, ¿no? Hay que repensar que uno está luchando, vuelvo a decirles, entre la muerte y el amor, entre el desamor y el amor, si ustedes quieren, en palabras más sencillas. El problema del hombre, me parece, es el desamor. Y tenemos una cultura que nos está llevando a ese problema del desamor, lo que comentaba Clara, ¿no? Hay una debilitación pulsional. Venimos de una cultura donde la pulsión fue, como les decía yo, que lo plantea Freud, fue destruida, fue aniquilada, su Grunde Gegen, ¿no? Es interesante pensar que Freud lo planteaba como una aspiración de la cultura, y eso llega de algún modo, ¿no? Hoy en día lo que vemos es como una reacción, quizás desmedida, a esa excesiva represión cultural. Y en esa reacción desmedida se descarga la pulsión. Y cuando se descarga la pulsión, se descarga uno de los elementos del amor. Quizá un elemento significativo, pero uno de los elementos del amor. Cuando vos dijiste, Azucena, que hablando del amor, quizás de la pulsión de amor, lo estaban citando a Green. No, es Freud. Es Freud que dice en el compendio, cuando cierra su obra, su testamento, dice, las pulsiones tendría que haber hablado siempre de pulsiones de amor, porque la pulsión sexual genital es algo incluso que podría llegar a medirse, dice, cuantitativamente, mientras que el amor no. El amor implica la presencia del otro, la estabilidad de la relación con el otro. Está muy cerca de Winnicott en ese punto, Freud. Yo no sé si Winnicott lo cita o no, no importa. Pero digo, esto es lo que tenemos que pensar. No se puede, por otro lado, sostener una tarea como la nuestra si no hay una actividad amorosa en lo que uno realiza. Uno no puede analizar 10 horas por día, pongo, ¿no? Con neutralidad y abstinencia absoluta. No hay posibilidad. Bueno, eso también lo decía Freud. Lo que yo les quería transmitir con esto es que ese error de Freud, que yo lo entiendo como un error contextual, en el momento, él no podía, tenía que poner un límite a la posibilidad de las pasiones eróticas, sexuales, y el límite que puso era un límite que le convenía, pero eso quedó y se mantuvo durante años. No estoy preconizando, obviamente, el amor libre, estoy preconizando dialogar sobre el amor infantil, sobre eso que quedó en los secretos del amor edípico. ¿No? Norbert, muchas gracias. Ahí veo que Cristina levantó la mano. En estas clases magistrales que inauguramos nos tomamos hasta las pasadas las 11:30, quedan 10 minutos para las 12. Quizás Cristina levantó la mano, no sé si Raúl quiere decir algo más, Azucena, y después vos haces el cierre, ¿sí? Cris, adelante. Yo quiero destacar, porque los conocimientos de Norberto y los aportes que ha hecho al psicoanálisis los conocemos, ¿no? Yo quiero destacar en Norberto dos cosas. Primero, el compromiso institucional que siempre ha tenido, y segundo, lo que yo llamaría una
una vocación docente. Puesta en este punto, yo siempre sentí en Norberto la posibilidad de un interlocutor que podía aceptar las diferencias. Nosotros no hemos coincidido en todo. Una vez me dijeron que lo único que tenía que coincidir era en San Lorenzo, era lo único intocable de la vida de Norberto. En todo lo demás siempre hemos podido coincidir y no coincidir, y ha sido un interlocutor para mí privilegiado. Así que bueno, quiero agradecerte por eso, ahora que ¿quién nos ha visto de los seminarios? Vos como director de instituto y yo como secretaria científica. Amigos como siempre. Gracias, Norberto. No, gracias a vos, Cristina. No sé si, Raúl, querés hacer algún comentario breve. No, agradecer nuevamente, agradecer la permanente inquietud que tiene Norberto para hacer una revisión tan fundamentada de la clínica actual. A mí me sigue pareciendo que es un privilegio escucharlo, porque todos vivimos la realidad, pero no todos la podemos articular como hace él con nuestra teoría y nuestra técnica. Así que muchísimas gracias, Norberto. Gracias, Raúl. Azu, ¿querés decir algo? Y le damos la palabra a Norberto y después, ¿no? Y, bueno. Sí, en los agradecimientos, también quiero destacar en relación a lo que decís, Norberto, que Alicia Mucio dice, bueno, lo dijo antes de que vos lo mencionaras, que si no hay amor no hay posibilidad de analizar. ¿Sí? Bueno, sí lo creo, ¿no? Bueno, ha sido una mañana muy propicia. Debo agregar que a este bienestar conmigo se suma que San Lorenzo ganó anoche, lo cual es un elemento muy privilegiado. No, pero ha sido muy lindo y realmente vuelvo a decir lo mismo que dije antes. Les agradezco mucho a la institución. Yo realmente quiero APA. O sea, APA es mi casa, ha sido fuente de muchísimas satisfacciones y de pocas dificultades, ¿no? Quiero mucho APA, quiero mucho psicoanálisis y me parece que mis alumnos me han dado mucho, de todos los tipos, digo, ¿no? Yo voy 3 veces por semana a enseñar APA y tengo una enseñanza, me parece, amorosa. Yo tengo amor por el debate, por la discusión, por el aprendizaje. Y hoy lo vi acá. Me encontré con mucha gente conocida que quiero mucho y con los cuales podíamos discutir. De cualquier manera, no quiero que esto quede como una cosa solamente emocional y afectiva. Lo que dije lo pienso. Y lo que les dije sobre el guiño de la madre, lo voy a escribir, lo estoy escribiendo, estoy haciendo mi segundo libro y creo que es una idea interesante, que el Edipo se resuelva por el amor más que por el miedo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Norberto, y si puedo decir algo, además de agradecerte muchísimo, es la necesidad y la gratitud de tu pensamiento y de la idea de amor como lazo libidinal también en la institución. Hoy más que nunca nos hace falta, por la pandemia, por la virtualidad, por las cuestiones de esta realidad intensa en la que estamos inmersos, ese lazo libidinal de un eros sublimado, amoroso, como lo planteás, en nuestro trabajo, en nuestro pensamiento y en la vida institucional. Muchísimas gracias, Norberto, por tu generosidad y tu pensamiento.